Fue mi gente, John Arwavi. En esta oportunidad tenemos que hablar de lo que está pasando con respecto al tema de Venezuela, porque en el último día han habido unas cuantas cosas que, pues, bastante curiosas, ¿ok? También quiero aprovechar en este video más adelante para estar respondiendo a algunas de las críticas que me han hecho las últimas semanas, que me parece bien la pena mencionar. Pero primero, tenemos que hablar de la nueva novela política venezolana. Obviamente, no había suficientes novelas ya de por sí. Ya el que nosotros tengamos que ahora está 24/7 mirando las rutas de vuelo. Mire, ya el venezolano promedio pudiese darle información a los pilotos para aterrizar los aviones, ¿ok? Todos los días viendo, este avión se ha despegado, este es el avión favorito de Diosdado, fuentes informan que Tarek se acaba de montar en un vuelo privado que va rumbo no sé qué. Una vez más, esto es lo que siempre ocurre en escenarios como estos, en Venezuela, por lo menos en los últimos 10 años siempre ha sido así, que fuentes informan, que miren este avión que acaba de despegar, miren lo que acaba de ocurrir, este audio, esta nota, esta cadena de WhatsApp. Pero hay una cosa que sí hay que mencionar y eso es que en el caso de lo que está pasando con Leopoldo López, que está actualmente tratando de reinventar su imagen, él viene a traernos una novela fresca, ¿ok? Una novela que pues pudiese haber tenido algo de importancia, algo de relevancia, si hubiese ocurrido en el año 2013 o 2014 o inclusive en el 2015, no en el 2025, Leopoldo. Es un poquito tarde, Leopoldo. Por Leopoldo López, obviamente, él está pensando, ok, si realmente ahora está a punto de ocurrir una operación autorizada por Donald Trump para sacar el régimen chavista de forma definitiva, yo no quiero dejar pasar la oportunidad de poder tener un espacio importante en el próximo gobierno. Porque Leopoldo López, él siente que él se ha ganado ese derecho. Leopoldo López siente que él se ha ganado el derecho porque él tuvo que sufrir, él tuvo que ser arrestado y nuevamente, yo siempre dije lo mismo respecto a Leopoldo López. Yo nunca pensé que Leopoldo López había hecho acuerdos con el régimen chavista, había sido cómplice, ¿ok? Especialmente porque no tengo pruebas de ello. Ustedes saben, yo no acuso a nadie de ser cómplice del régimen chavista a menos que tenga pruebas de ello. Yo puedo pensar lo que vaya a pensar, eso no significa que esté dispuesto a afirmarlo categóricamente en público sin tener las pruebas. Entonces, inclusive con Capriles, quien ahora ha sido acusado por Leopoldo López de ser cómplice del régimen chavista, vamos a hablar al respecto y les voy a decir lo que opino. Pero, en el caso de Leopoldo, él se entregó porque él pensó, y esto lo he dicho tantas veces, pero por si no lo han escuchado, él se entregó porque él pensaba que iba a ser el Mandela venezolano y lo iban a liberar los propios venezolanos de la cárcel. Él pensó que debido a que la protesta no estaba llegando hasta el próximo nivel y él no tenía las que ustedes saben bien puestas para pedirlo, para literalmente salir y llamar a que la gente pues hiciera pues lo que muchas personas pensaban en esa época hacía falta hacer, y no era el simplemente vamos a marchar desde este punto hasta este otro hasta las 2:30 de la tarde y después todos van a su casa y se devuelven y dejan a los muchachos jóvenes allí a empezar a arriesgarse frente a las Fuerzas Armadas sin tener ningún tipo de apoyo, sin tener ninguna herramientas con qué hacerlo más que fuegos artificiales y palos y piedras, ¿ok? Pero entonces, Leopoldo López no tuvo las que ustedes saben puestas para hacer ese llamado, para él utilizar la voz y hacer pedidos más fuertes de los que hizo de simplemente vamos a salir a la calle. Entonces él dijo, ok, quizás si yo me entrego y a mí me arrestan, eso va a ocasionar tanta angustia, tanta molestia, que la ciudadanía se va a alzar y ellos solos van a llegar hasta el próximo nivel y van a ir hasta la cárcel y me van a sacar y me van a llevar así en los hombros y me van a poner directamente en Miraflores. La apuesta terminó siendo una apuesta terrible para Leopoldo López y el resultado fue el que todos nosotros conocemos. Ahora, Leopoldo López está empezando a tratar de reinventar su imagen y lo está haciendo por medio de decir cosas que nuevamente solo eran relevantes hace 10 años, que las dijera Leopoldo López por lo menos, como que bueno, sí, yo estoy de acuerdo que el régimen chavista solo puede salir por la fuerza, ¿verdad? Lo que dijo un par de días atrás, que yo lo comenté en el último video que hice. Y ahora esto que acaba de decir sobre Capriles. Vamos a escuchar este segmento que salió el día de ayer. Mira, Capriles es una ficha de la dictadura desde hace mucho tiempo, hermano. Y yo te voy a echar este cuento. Yo este cuento no lo he echado. Me gusta, Eso, adelante. cuando yo estaba en la cárcel militar de Ramo Verde, recuerdo que un miércoles, martes o miércoles, me llega el coronel Calle, director de la cárcel militar de Ramo Verde, que tú lo debes conocer, porque Calle después lo promovieron a ser el director, presidente de la CBG. Ahí pregúntale a Chico Planta, a Barba, esa gente que conoce bien el tema de Bolívar, saben quién es Calle. Y me dice Calle, mira, tiene una visita. Y de repente entra en mi celda Enrique Capriles. Y eso fue en medio de las protestas, 2014. Eso habrá sido como abril del 2014. Ya yo llevaba varios meses preso. Y llega Capriles, el tipo me dice, mira, Leopoldo, yo creo que tú deberías de llamar a la gente a que no proteste, a que deje de protestar en las calles. Recuerda que las protestas comenzaron en febrero del 14.
Y eso habrá sido, y continuaron hasta junio del 14. Y como en abril llega y me hace ese planteamiento. ¿Cómo llega Capriles ahí? Con un acuerdo de la dictadura. Capriles fue, desde hace una década, está saboteando todas las iniciativas para salir de la dictadura. Hermano, Capriles lamentablemente es un tipo que se volteó. Yo creo que Capriles es un tipo estructuralmente cobarde. Lo conozco bien desde hace muchos años. Fuimos alcaldes. Tú me dices, bueno, usted, hay gente que los ve como parte de la misma generación. Sí, somos parte. Él era alcalde de Baruta, yo era alcalde de Chacao. Pero el Capriles tomó una decisión, yo creo que por miedo estructural, de nunca enfrentar la dictadura. Y nunca lo hizo. Capriles tuvo como haber logrado evitar que Maduro ganara la elección o que tomara el poder en el año 2013. Él gana esa elección, sin 1000 votos. Teníamos los pelos del burro en la mano y se le planteó en aquel momento, Enrique, hermano, aquí está, mira, esto ya no se gana con votos, esto se gana con calle, convoca a la gente a la calle. Y entraron sus asesores y le dijeron, no, Enrique, este es un momento que tiene que ser un estadista. No le haga caso a Leopoldo, que está llamando a la calle. Este es el momento de estadista. Y después entraron otros asesores y le dijeron, aquí tengo una solicitud al TCJ, a la sala electoral. Yo le dije, hermano, esa vaina no va a llegar a ningún lado. A ningún lado. Y le tiró un tobo de agua fría a la gente y allí no hubo una manifestación luego que Maduro se robó la primera elección en el año 2013. Y eso fue el inicio de la salida. Ese fue el inicio de las protestas de enero y febrero del año 2014, porque había una profunda frustración de la gente de que no se había salido a protestar en abril del año 2013. Ok, entonces ahí lo tienen. Antes de dejarles saber lo que opino al respecto, vamos con un mensaje del patrocinador de este video, como siempre es el caso de CyberRoast VPN. El video de hoy está patrocinado por CyberRoast VPN. Con más de 38 millones de usuarios en todo el mundo, CyberRoast es una de las VPNs más recomendadas del mercado, con una puntuación casi perfecta en Trustpilot que está respaldada por más de 20.000 reseñas que la califican como excelente. Ahora mira, si crees que navegar en modo incógnito te mantiene a salvo, déjame decirte que no es así en absoluto. Tu proveedor de internet, tu trabajo, tu universidad, el Wi-Fi público que usas o hasta las páginas web que visitas, todos pueden seguir tus pasos en línea. Mientras que con CyberRoast todo tu tráfico se cifra y se redirige a través de servidores seguros en más de 100 países. Eso significa que nadie, ni hackers, ni empresas, ni siquiera CyberRoast puede ver lo que haces online. Con CyberRoast también puedes acceder a catálogos de más de 40 plataformas de streaming, incluyendo Netflix, Amazon Prime y Disney Plus. En unos solos clics puedes ver contenido exclusivo de otros países, como por ejemplo el de Netflix Estados Unidos, que tiene hasta un 50% más de series y películas que las versiones de España o Latinoamérica. También funciona en todos los sistemas operativos y te permite conectar hasta 7 dispositivos al mismo tiempo, así que puedes compartirlo con tu familia o tus amigos para que todos naveguen seguros con un mismo paquete. Y si utilizas el enlace de la descripción, obtendrás un 83% de descuento y 4 meses gratis. Lo mejor es que puedes probarlo sin ningún compromiso, ya que viene con una garantía de devolución de 45 días y soporte 24/7. Así que no esperes más, descarga CyberRoast VPN hoy mismo y empieza a navegar seguro y tranquilo. Ok, entonces miren, primero, un par de cosas tengo que comentar. Leopoldo López, él está diciendo algo que, de ser cierto, lo hace a él, ya sea un cómplice o una persona que estuvo dispuesto a mantenerse callado sobre algo que él mismo ahora admite estaba saboteando los intentos de sacar el régimen chavista durante la última década, que nuevamente es algo que de facto lo haría un cómplice. ¿Okay? Entonces, o fuiste, Leopoldo, cómplice de también lo mismo que estaba haciendo Capriles, de este acuerdo de ser una ficha del régimen chavista desde hace por lo menos 10 años, o permitiste que una persona tuviese un espacio de poder e influencia en la política opositora venezolana y que desde ese espacio estuviese saboteando cualquier intento de sacar al régimen chavista. Entonces, inclusive, si tú, Leopoldo López, en esa segunda premisa, no eras tú cómplice del régimen chavista, terminaste de facto siéndolo, porque permitiste que una persona que estaba utilizando su influencia dentro del aparato político opositor venezolano estuviese saboteando los intentos de sacar al régimen chavista. Entonces yo me pregunto, ¿cómo eso? Leopoldo López dice, esto fue durante las protestas en el 2014. Leopoldo, en el 2015 tú todavía estabas de amigo con Capriles. Leopoldo, en el 2017 tú todavía estabas apoyando a que la gente saliera a votar para los candidatos de la Mesa de la Unidad, de la cual Capriles era una de las piezas más importantes.
Entonces, ¿cómo es esto que ahora sales a finales del 2025 a decir que Capriles era una ficha del chavismo y que tú lo sabías desde inicios del 2014? Y lo dices ahora en el 2025. Y supuestamente esto es algo que debería ayudar a que Leopoldo López tenga más credibilidad. O sea, yo me estoy pensando cómo un sujeto con tanta formación académica, cómo un sujeto supuestamente tan inteligente como Leopoldo López siempre ha tratado de aparentar que lo es, cómo un sujeto como él no pensó en las repercusiones de decir lo que él está diciendo ahora. Si él hubiese dicho, no, resulta que yo me entero en los últimos meses, en las últimas semanas, en los últimos días yo me entero que Capriles es cómplice del régimen chavista, porque vi algo que no había visto antes, vi alguna investigación, me mostraron algo, y en tal caso yo creo que tendría que decir qué fue esa cosa, cuáles son las pruebas. O sea, imaginen ustedes, yo aquí estoy de forma casi que obligada, teniendo que, entre comillas, defender a Capriles. No lo estoy haciendo en realidad por lo que estoy a punto de decir, o sea, espérense. Pero me pone en la posición de prácticamente tener que defender el honor de Capriles, ¿ok? Que obviamente no tiene, pero porque Leopoldo López sale a decir algo que nuevamente busca primero resarcir la imagen de Leopoldo López como una figura importante de la oposición, busca darle una nueva imagen a Leopoldo López de ser la primera persona que ha estado dispuesto a básicamente sacar los trapos sucios de alguna otra figura que en algún momento estuvo liderando la oposición política venezolana. Algo que justamente en las últimas semanas, así como en los últimos años, yo siempre he dicho, es una de las grandes muestras de la complicidad que existe en conjunto de todo el aparato político opositor venezolano. Una complicidad que nuevamente, inclusive los que no tuvieron en ningún momento reuniones, diálogos tras bastidores o acuerdos bajo la mesa con el régimen chavista, terminaron permitiendo que otras personas lo hicieran o terminaron permitiendo que en la actualidad esas personas todavía puedan llamarse opositores frente a los ojos de algunos en Venezuela porque nunca se ha sacado los trapos sucios de qué fue lo que hicieron, aun cuando yo tengo que asumir que otras personas, desde Juana Guaidó hasta María Corina, obviamente, deben saber lo que hicieron muchas personas que estaban en la mesa de la unidad, porque ellos fueron parte del mismo grupo de trabajo, porque ellos estaban en los mismos viajes, porque ellos estaban en las mismas reuniones, en los mismos grupos de WhatsApp. Entonces yo llevo años diciendo que es una muestra de que todos fueron partícipes de actos indebidos, ya sea de directa complicidad con el régimen chavista, de corrupción política, de haberse aprovechado de la plata del USAID, de la ayuda humanitaria, de cualquier cosa, pero todos fueron de una u otra forma culpables de algo, ¿ok? Eso es lo que yo he pensado durante una década. Y yo justamente por eso pienso que el aparato político opositor venezolano no ha podido cambiar. Han estado siempre las mismas figuras, ya sea en un momento dado cambia el rostro principal, pero todas las personas que están por debajo en esa pirámide son las mismas personas. A María Corina Machado la estaba ahí al lado, casi que abrazando Henry Ramos Ayub en el inicio de su campaña. Entonces, una vez más, lo que cambian son la figura que está en la cima. Todas las demás personas son las mismas. Esa fue la misma razón por la que yo dije que Juana Guaidó no iba a dar ningún tipo de resultado diferente al que había en instancias anteriores dado Leopoldo López o Capriles, porque estaba rodeado de exactamente las mismas personas dentro de un grupo del cual todos nosotros sabemos que existen tanto cómplices como traidores como personas que simplemente piensan que está en su mejor interés ser la permanente, la eterna oposición y nunca tener que gobernar, nunca tener que asumir la responsabilidad de realmente ser parte de un nuevo gobierno, asumiendo autoría ahora de todos los problemas que tiene Venezuela y tratando de arreglarlos, tratando de cumplir esas promesas que le han hecho durante tanto tiempo a los venezolanos de cómo será Venezuela en el próximo gobierno, ¿ok? Entonces lo ven como algo de mucho mayor beneficio, el ni siquiera tener que vivir en Venezuela porque tienen la excusa de que, ay, en Venezuela me persiguen, entonces tengo que autoexiliarme, tengo que escaparme del país, tengo que vivir en Miami, ¿ok? Porque, ay, pobrecito, tengo que vivir en Madrid, ¿ok? Entonces, dentro de todo ese grupo del aparato político opositor venezolano, del chavismo azul, como le digo, el chavismo azul, están en efecto personas que todavía son amigos de María Corina Machado. Y personas que yo tengo que asumir todavía son amigos de María Corina Machado porque María Corina Machado algo debe saber de ellos, pero ellos también algo deben saber de María Corina o de personas cercanas a María Corina. Entonces ella hasta ahora no ha estado dispuesta a decir, bueno, miren, ¿saben cómo es la cosa? Yo les voy a contar la verdad de toda esta gente. Yo me voy a deslindar de ellos por completo, porque quizá ella está preocupada de lo que ellos puedan decir sobre ella. Ahora, una vez más, todo esto es una hipótesis. Sin embargo, siempre me ha parecido bastante extraño que tantos años de acusaciones así, sin directamente hacerlo, de complicidad, de acuerdos, de diálogos que no se hicieron públicos con el régimen chavista, y sin embargo, lo que acabamos de ver de Leopoldo López es lo más cercano a una figura de la oposición política venezolana saliendo a decir, ah, bueno, ¿saben cómo es la cosa? En realidad este otro sujeto sí es cómplice del régimen chavista.
Y ahora, una cosa tengo que decir. Leopoldo López en ningún momento da ninguna prueba real de que lo sea. Capriles pudo haber simplemente incursionado en ese espacio por medio de ser una persona que el régimen chavista sabía porque ya había tenido diálogos con él cuando Capriles entregó las elecciones y no estuvo dispuesto a pedir un recuento de votos. Por lo que yo en efecto siempre he pensado es alguna conversación que se tuvo esa noche, ¿okay? Después de que Capriles había dicho inicialmente que sí, que iba a exigir un reconteo y solamente para después, pocas horas más tarde, cambiar de parecer en absoluto, y por completo, mejor dicho. El régimen chavista pudo haber simplemente visto a este sujeto como una ficha útil que pudiesen enviar a hablar con Leopoldo porque ellos sabían que de por sí este era un tipo blandengue, un tipo débil, un tipo que no estaba dispuesto a hacer la política de calle. Capriles, miren, yo escuché el programa entero de Capriles ahorita. Estaba esperando a ver si respondía a lo que decía Leopoldo para yo poder hacer este video. ¿Ustedes saben lo que es escuchar a Capriles en el 2025 hablar por 32 minutos? 32 minutos que duró ese programa en vivo. Y el discurso fue un Capriles que, o sea, el tipo vive en otro mundo. El tipo vive en otra realidad, una realidad donde tú puedes hacer exigencias de, miren, vamos a cumplir a las personas, porque el problema aquí es un problema que se tiene que resolver. Una vez más, hablando de una Venezuela que no existe. Él acusa a otras personas de hablar de Venezuela que no existen, por lo menos en ese discurso es la primera vez que yo escucho a Capriles hablar por más de 10 segundos en los últimos probablemente 6, 7 años, pero él habla de que otras personas están ocupados de lo que dicen las redes sociales y Capriles piensa que el venezolano promedio no está al tanto de lo que dicen las redes sociales, que nuevamente solo demuestra que Capriles no está al tanto del sentir del venezolano promedio, ¿ok? Claro, el venezolano promedio está pensando cómo va a sobrevivir. ¿Vamos a poner comida sobre la mesa? Claro que sí, pero al mismo tiempo también está muy consciente de lo que está pasando en redes sociales porque piensa que lo que pudiese salir de esa información que se publica solamente en redes sociales porque medios de comunicación tradicionales que lo muestren no hay, pudiese terminar dando como resultado una nueva Venezuela, ¿ok? Entonces, Capriel está hablando de, no, mira, tenemos que cumplir, tenemos que aumentar el bono de esto y tenemos que aumentarle el dinero a los docentes y las pensiones. Y una cosa, Capriles, o sea, esto es lo mismo que personas que me han preguntado a Acuaviva, ¿por qué no hay más reclamos sobre que se fue el agua en Santa Rita, en el Zulia? Y yo digo, porque tú necesitas un cambio estructural. O sea, hasta cierto punto ni siquiera tiene sentido el que tú estés tratando de hacer un énfasis en un aspecto muy particular, muy puntual de lo que está ocurriendo en una zona específica de Venezuela, cuando sabes que si no cambia el aparato de gobierno, si no sale el régimen chavista y entra un gobierno competente, cualquier otra cosa esté por debajo de esa pirámide, esa cúspide, de esa cúspide del poder político venezolano, no va a cambiar, no va a cambiar. La política venezolana durante los últimos por lo menos 80 años ha sido de arriba abajo. Desde Caracas, todo lo demás. Las migajas para el resto del país, todo lo principal para Caracas. Y gobierno tras gobierno ha tratado el país de la misma forma. Entonces, asumir que si tú no cambias el régimen chavista, si no metes un nuevo gobierno, vas a poder meter un alcalde, un gobernador que sí vaya a ser, no, eso es falso. La única razón por la que la Cava ha logrado hacer algunas cosas es justamente porque él tiene acceso a financiamiento privilegiado por ser una ficha de régimen chavista bastante popular, bastante importante. Entonces, en efecto, si a ti te dan más recursos que a otras personas en otros estados, en otras ciudades, pues es fácil que tú con una parte de esos recursos puedas montar unas canchas deportivas, puedas abrir un restaurante, puedas abrir un club nocturno, ¿ok? Es muy fácil y puedes hacerlo, nuevamente, porque al fin y al cabo, si algo nosotros entendemos o algo debería entender quien quiere mantener el poder a la fuerza, es que es mucho más fácil hacerlo si tú tienes a la población contenta y es mucho más fácil mantener a la población contenta por medio de justamente utilizar algo del dinero que tienes para darles cosas que ellos vayan a utilizar, que ellos vayan a ver como, bueno, por lo menos no estamos tan mal como estos otros estados. Por lo menos aquí sí hacen cosas, por lo menos aquí parte la plata sí viene. Esta es la misma razón por la que tantas personas en países, por ejemplo, en los Emiratos Árabes, en Arabia Saudita, tantos países Medio Oriente, están satisfechos y están a gusto con sus gobiernos. Muchas veces tú ves encuestas de aprobación de los gobiernos respectivos, no realizados por medios de comunicación de las monarquías de Medio Oriente, realizado por medios de comunicación occidentales, que van a hacer encuestas a la población de forma anónima para que la gente no diga, no, pero eso es lo que tienen que decir. Y la mayoría está satisfechos muchas veces con sus gobiernos. ¿Por qué? Pues porque al mismo tiempo que esos gobiernos no permiten gran libertad individual, no permiten gran disidencia, por no decir que no le permiten disidencia en absoluto, especialmente en lugares como Arabia Saudita, lo que sí hacen es invertir bastante en la infraestructura del país.
Lo que sí hacen es invertir bastante, por ejemplo, en el campo de seguridad, para que la gente no tenga ninguna preocupación de que van a ser víctimas del crimen en ningún momento. Lo que sí hacen también es invertir bastante en el campo de la influencia geopolítica, en el campo del cabildeo político internacional, para tener ocupaciones privilegiadas, para tener espacios privilegiados en la política internacional y poder ser reconocidos como gobiernos que están haciendo las cosas bien y que pueden ser recibidos con alfombra roja cuando visitan Estados Unidos, cuando visitan el Reino Unido, etcétera. Por mucho que sean en realidad no muy diferentes a la dictadura chavista, no muy diferentes a la tiranía de cualquier otro país que sea catalogado, tildado por Estados Unidos como una dictadura nefasta y terrible que tiene que ser destituida y sacada del poder, ¿ok? La diferencia es que mientras que unos tienen este discurso antiimperialista ridículo que únicamente hace que Estados Unidos le ponga el ojo de forma negativa y termine entonces presionándolos y termine entonces metiéndose en un escenario en el que tú tienes que ser abiertamente hostil con Estados Unidos para mantener tu apariencia de que eres un líder revolucionario, lo mismo que quiso hacer Hugo Chávez. Le importó más a Chávez ser una figura revolucionaria en la región y ganarse los elogios de otros gobiernos de otros países cercanos y también de otros países del mundo en general, por ejemplo, en Medio Oriente también, que realmente hacer lo que estaba en el mejor interés de los venezolanos. ¿Okay? Por eso es que, nuevamente, siempre he dicho, Chávez de nacionalista no tuvo absolutamente nada. Chávez lo contrario, nacionalista. ¿Okay? Una persona que le importaba más lo que decían las personas de otros países que su propia gente. Pero en este caso, la razón principal por la que personas como Capriles están donde están es porque lo permitieron, es porque en lugar de ser lo que estaba dentro del contexto del país en el que ellos querían hacer política, pensaron que las condiciones eran unas que nunca existieron durante su tiempo. Capriles tenía que haber asumido que al momento en el que no se quiere hacer un recuento de votos, la razón es porque el régimen chavista, porque Maduro sabía que había perdido, y a partir de ese momento Capriles tenía dos opciones enfrente. Una es la de decir, ok, vamos a disputar esto en las calles ahora si no lo quieren reconocer por vías legales y constitucionales. Y la otra es hacer lo que hizo. Y la otra es hacer lo que hizo, pasar 10 años más hablando sobre, bueno, tenemos que ayudar a que en el sector esto, el Quebrada Azul, vengan y traigan el agua y cambien el alumbrado. Un total despropósito. Y por eso es que en efecto Capriles dejó de ser relevante hace una década. Leopoldo López, por su otra parte, él dice, no, bueno, Capriles fue la razón por la que se apagaron las calles, se apagaron las protestas. Pero en este caso, entonces, Leopoldo, no serías el primer responsable tú. No serías el primer responsable de que las calles se hayan apagado en el 2014 tú. Porque tú mismo reconoces que Capriles no llamó a las calles. Tú mismo reconoces que Capriles estaba buscando hacer otra política. La política de que, bueno, yo participo en elección y si no me dejan ganar, entonces yo me quedo así. ¿Ok? Que nuevamente es la clase política que algunos hacen, que no necesariamente los vuelve cómplices del régimen chavista, que no necesariamente significa que tienen acuerdos con el régimen chavista, sino que significa que son unas personas absolutamente ineptas, incompetentes y que nunca deberían haber asumido un cargo importante en la política venezolana o en la política de ningún país que tenga un sistema como el venezolano. Sistema como el venezolano que es a la fuerza, ¿verdad? Es, ok, el que va a ganar y el que se va a mantener en el poder es el que tiene más fuerza, no es el que tiene más votos, no es el que tiene más apoyo. Así ha sido hasta cierto punto Venezuela en toda su historia. O sea, Venezuela no es un país que respete en gran medida la democracia. Venezuela es un país que está absolutamente plagado de dictaduras, de tiranos, de golpes de Estado, de personas, presidentes que se quedaron más de lo que les permitía la ley, de intentos de golpe, de rebeliones internas, de saboteos de parte de facciones políticas, como lo que fue durante la era de Marcos Pérez Jiménez, lo que estaba haciendo quienes hoy representan la oposición política venezolana, de cosas como lo ocurrido a René Otolina, el accidente que no fue ningún accidente. Entonces, nuevamente, un país como ese no puede tener políticos como Capriles. Entonces, yo siempre he pensado que en el caso de Capriles, lo que yo he visto me da más que pensar que el tipo sea una figura nefasta, no solo porque es un absoluto cobarde, sino también porque se ha aprovechado de su espacio para lucrarse. Han sido cosas como lo ocurrido con el caso de Odebrecht, que nuevamente, si Venezuela tuviese periodistas serios, periodistas investigativos serios, pudiesen haber ya sacado mucha más información al respecto de la que tenemos. Pero la razón por la que nunca pensé que hacía falta siquiera una hipótesis de Capriles cómplice del régimen chavista es porque Capriles siempre fue un cobarde. Porque Capriles, antes de ganar la elección en el 2013, si es que en efecto la ganó, quién sabe, pudiese haber ganado Maduro utilizando la nostalgia de que Chávez había fallecido, de igual forma pudo haber en efecto ganado Capriles. Eso es irrelevante porque en el menor de los casos Capriles de igual manera tenía que haber exigido un recuento de votos, claro que sí. Pero
antes de Capriles ganar ninguna elección. El tipo era un absoluto cobarde, un sujeto que nunca estuvo interesado en gobernar, un sujeto que dejaba abandonada la gobernación para estar de gira, para buscar ser presidente o para estar de gira haciendo vacaciones con la novia. Un sujeto que, recuerden, me invitó a mí a ir a la gobernación cuando era candidato a las elecciones presidenciales, después de yo hacer mi primer video político hablando sobre las elecciones y dándole mi apoyo a Capriles, no porque me gustaba Capriles, yo prefería a Leopoldo. En el 2013 yo prefería a Leopoldo porque yo veía a Leopoldo como una figura más fuerte, pero debido a que Capriles tenía más apoyo popular y ya pues Leopoldo estaba inhabilitado y esto y lo otro, entonces yo dije, ok, vamos a darle el apoyo al candidato de la oposición. Me invitó a ir a la oficina de la gobernación y yo dije no gracias, ¿okay? Estaba en una gira haciendo eventos con DirecTV y dije no gracias. ¿Por qué? Pues porque en efecto nunca me gustó el tipo, ¿okay? Nunca me pareció una persona que representaba la oposición política venezolana, ni siquiera en el 2013, ¿okay? Pero entonces, yendo más allá, lo que me parece más preocupante de todo este escenario es que mientras que Capriles lo más probable es que nunca vaya a volver a tener ningún espacio de relevancia en la política venezolana, Leopoldo sí pudiese hacerlo, ¿ok? Leopoldo sí pudiese. Leopoldo tiene muchas más formas en las cuales él pudiese volver a inmiscuirse, volver a meterse en el próximo gobierno de María Corina Machado y Edmundo González. Y por eso debería resultar preocupante para cualquiera que ahora esté viendo que un video como este se ha visto por algunos con buenos ojos. Como que, bueno, Leopoldo está diciendo lo que hacía falta, ¿ok? Leopoldo lo que está haciendo es tratando de ganarse un espacio en el próximo gobierno y que Leopoldo López esté dispuesto a decir lo que él ha dicho en los últimos días, que es mucho más de lo que él estaba dispuesto a decir en los últimos 10 años, ¿ok? Inclusive en los últimos años que él ha estado en España. Entonces ya no tenía la excusa que no podía decirlo porque me desaparecían. Me hace pensar que Leopoldo López, estando en comunicación con figuras del grupo de María Corina Machado, si no es que inclusive directamente con María Corina Machado, tiene información actualmente de que ahora sí pareciera que va en serio la cosa desde el punto de vista de que Donald Trump planea hacer algún tipo de ataque al territorio venezolano y que, pues en efecto, ahora la operación de sacar al régimen chavista es más que simplemente palabras vacías. Me parece que lo que está diciendo Leopoldo López es algo que él está diciendo teniendo información privilegiada de lo que está por ocurrir, ¿ok? O por lo menos pensando él que tiene información privilegiada de lo que está por ocurrir. Porque si ustedes me lo preguntan a mí, yo creo que a estas alturas ni siquiera María Corina Machado tiene información real de lo que pretende hacer o no hacer Donald Trump. Yo creo que la única persona que sabe lo que va a hacer Trump es Trump, ¿ok? Y les voy a explicar por qué más adelante. Este va a ser un video un poco más largo de lo que pensé, pero hay muchas cosas que quiero explicar. Ahora, otra cosa, otro detalle que hay que mencionar con respecto al tema de Leopoldo López, ¿ok? Entonces, Leopoldo ahora dice que él sabía que Enrique Capriles era un chavista de hace 10 años, sin embargo no lo dijo hasta ahora. Pero entonces, Leopoldo, ¿qué le dices a esto? Yo estaba en mi casa el viernes y Leopoldo entró a la casa a las 3 de la mañana. Le di las gracias a Delcy Rodríguez y a Jorge Rodríguez, estaban ahí presentes. Y les dije que no puede existir más tortura en Venezuela, que no deben existir presos políticos en Venezuela y que si tenemos que trabajar en conjunto para lograr entendernos. Oye, entonces, Leopoldo, eso fue mucho después de las protestas del 2014. Que por cierto, para volver, esto ha sido un video muy mal estructurado, me disculpan, me disculpan. Me extendí demasiado en el último segmento, no pretendía hablar tanto en el último segmento, pero para volver a lo que había dicho rápidamente, disculpen. La razón por la que Leopoldo sería más responsable que Capriles de haber enfriado las calles es porque mientras que Capriles nunca tuvo la postura de hacer ese tipo de política, la política de las calles, Leopoldo López sí. Leopoldo sí. Entonces, si tú tienes ese tipo de postura y tú te haces famoso con ese tipo de postura, con ese lenguaje más radical, más fuerte, y después en el momento crítico, en el momento clave, te entregas y dejas a todos esos venezolanos sin un líder, sin una figura que pueda decir cuáles son las próximas convocatorias, a dónde se tiene que ir, cuáles son los próximos pasos. Entonces, ¿cómo es, Leopoldo, que tú no eres el principal responsable de haber enfriado el movimiento de calles que tú empezaste y terminaste antes de quedar preso por tu propia voluntad liderando? ¿Okay? Tuviste una oportunidad, Leopoldo. Tú dices que Capriles tuvo la oportunidad de ganar las elecciones y lo hizo, pero no las luchó. Tú, Leopoldo, tuviste una oportunidad de liderar el próximo paso, las protestas de calle, y lo dejaste a un lado, porque una vez más pensaste que iba a ser más fácil que te hicieran el trabajo, que hicieran el trabajo por ti, que se alzaran los venezolanos y te sacaran de la prisión y te metieran en Miraflores. Esa es la apuesta que hiciste, Leopoldo. Y esa responsabilidad tú la tienes que cargar por siempre. Porque lo ocurrido de esas protestas es algo que en muchos casos no se puede resarcir. Los jóvenes que perdieron la vida en esas protestas, que terminó siendo protestas con ningún propósito,
que no oyeron absolutamente ningún resultado más que la pérdida de vidas de personas inocentes venezolanos, muchos de ellos jóvenes, otros que quedaron heridos de por vida. Esas consecuencias, esas secuelas, en efecto, una persona que es fuertemente responsable de ellas es justamente tú, ¿ok? Porque tú terminaste dejando abandonado a esas personas. Porque pensabas que no, bueno, me van a sacar, me van a meter a la presidencia. Entonces, acusas a Capriles de ese cobarde que fuiste tú, Leopoldo. ¿Qué fuiste tú? ¿Por qué no dijiste lo mismo que dijiste en estos días sobre que tú esperas que Donald Trump dé la orden de sacar a Maduro del poder? No solo sacar a Maduro del poder, darle de baja a Maduro, ¿ok? ¿Por qué no hiciste un discurso siquiera remotamente cercano a ese en el 2014 cuando era importante? Cuando toda Venezuela te estaba escuchando. Entonces, llama a Capriles cobarde. Capriles lo es. Tú también, Leopoldo. Tú también. Pero después, este discurso de tu esposa, julio del 2017. Julio del 2017 tienes a tu esposa y uno puede decir, no, bueno, Acuaria, pero esa es la esposa siempre va a estar influenciada por las emociones. La esposa se volvió la representante, la portavoz de Leopoldo López, y Leopoldo López lo permitió. Lilian, dile a la comunidad internacional. Leopoldo López pudo haberle dicho, Lilian, ¿sabe con una cosa? Cállate la boca, ¿vale? Cállate la boca, Lilian. Déjame que yo hable, deja que yo escriba mis cartas, ¿ok? Leopoldo López no solo permite, sino que avanza en que Lilian Tintori sea su portavoz oficial designada. Lilian Tintori entonces hace estos comentarios en julio del 2017 porque le habían dado la casa por cárcel a Leopoldo. Dice que agradece a los torturadores por dejar de torturarlo momentáneamente. Y después Lilian Tintori el próximo día, esto es lo que dice, porque había recibido muchísimas críticas. El día después, esto es lo que dice. Lo cortés no quita lo valiente. Eso es. Bravo. ¡Bravo! A mí me han enseñado y me han criado, mi familia, toda mi vida, mi familia, a ser educada. Siempre. Y el marco en el que conté. Eso. Entonces, miren, esto es la misma postura comeflor, la misma postura pacifista, hippie, progre, que tantas veces yo he criticado. Lo de que no, mira, Coaviva, tú no puedes. Por ejemplo, cuando yo tengo estas discusiones con figuras que yo considero son unos propagandistas, unas personas, unos mercenarios de la propaganda política, tanto del chavismo rojo como del chavismo azul, y les digo lo que pienso de ellos. Algunas personas siempre me dicen, Coaviva, pero ¿por qué tienes que insultar? Porque se lo merecen. Porque se lo merecen. Yo no pierdo nada insultando a personas que se lo merecen. Eso de que no, el que ofende pierde la razón. No, eso lo dicen pendejos. Eso lo dicen pendejos. Si tú piensas eso, tú eres un pendejo. La persona que pierde la razón es la persona que deja de tener la razón. La persona que tiene la razón es la persona que tiene la razón. Eso es algo que no se puede sacar del contexto fáctico de un debate, de una discusión. La objetividad, el criterio, el razonamiento y lo que está respaldado con pruebas, con evidencias, con argumentos sólidos, no lo quita el lenguaje soez. No lo quitan las formas. Yo puedo gritar a pulmón rojo, pero si lo que yo estoy diciendo es cierto, no deja de ser cierto porque estoy gritando. De la misma forma que si les miento, pero les miento de forma bonita, si les miento de forma carismática, como el político venezolano promedio, si les miento al mismo tiempo les sonrío con la sonrisa colgate, con la mirada de Leopoldo López, Yucoldo, después de salir de la prisión, se puso papeado en la prisión donde lo estaban torturando, recuerden. Si hago eso, eso no significa que tengo la razón. Eso no significa que le estoy diciendo la verdad. Entonces, nos tenemos que sacar esta estupidez de la mente. Una cosa, no, las formas importan. No, lo que importa es el fondo. Lo que importa es el contexto, lo que está dentro del discurso, no cómo lo presentas, ¿ok? Ahora, esa fue la parte de Leopoldo López, ¿verdad? Me extendí demasiado, nuevamente, disculpen. Yo pensé que esto iba a ser un segmento de 15 minutos y listo. Ahora, quiero mostrarles también. Esto fue otro drama que ocurrió en las últimas horas. Supuestamente las Fuerzas Armadas le dieron de baja un avión y estaba transportando sustancia. Miren, yo hice un chiste, ¿verdad? No voy a hacer el mismo chiste que hice en el grupo de miembros del canal. Por cierto, acabo de subir un stream de 4 horas que tuve el día de hoy. Uno de los streams más interesantes del año, ¿verdad? Por lo menos de los que yo he tenido. Hablamos de todo tipo de temas. Está solo para los miembros del canal. Si quieren volverse miembros del canal, lo pueden hacer utilizando el vínculo que está en la descripción. El precio es el mismo y el aprecio es el mismo. Recuerden, solo paguen el precio más bajo de $1.99, $2 y obtienen todo. ¿Okay? Los rangos más altos son simplemente para los que les sobre la plata. Pero con $2 obtienen todos los beneficios. Particularmente el de ser parte de mí. Particularmente ser partner. Específicamente, el más importante, ser parte de mi grupo de Telegram privado. Yo frecuentemente, y por frecuentemente me refiero casi todos los días. Estoy allí respondiendo preguntas, interactuando con la gente. Y también, como hice el día de hoy, teniendo streams
hablando pues con los miembros del canal. Entonces, si lo quieren escuchar, si son miembros del canal, está fijado en el grupo de Telegram. Si son miembros en Patreon, también lo pueden escuchar directamente en Patreon, lo acabo de publicar. Ahora, hice un chiste donde dije, miren, el régimen chavista agarró una de sus avionetas, una vez más, la avioneta que no les gustaba, y lo pusieron a volar ahí y después lo tumbaron, ¿ok? Para decir lo mismo que dijeron unos meses atrás. Miren, encontramos esta avioneta en el medio de la nada y la destruimos. Una avioneta utilizada para el narcotráfico. Esas son avionetas de ellos. Avionetas de ellos, ¿ok? Esta cosa, la farsa de tratar de mostrar fuerza. ¿Por qué no hacen eso entonces cuando pasaron los bombarderos estratégicos estadounidenses cerca del territorio venezolano? ¿Por qué no estaban preparados? ¿Por qué no estaban preparados, dispuestos a darle al gatillo, a apretar el botón? ¿Ok? Claro, nosotros sabemos. Inclusive pudiese pasar el Air Force One directamente encima de Miraflores, no haría nada. Donald Trump pudiese montarse en el helicóptero presidencial y pudiese el Marine Force One, si no me equivoco, así es como se llama el helicóptero presidencial, pudiese montarse Donald Trump allí, pudiese hacer así como montarse ahí como Tom Cruise, justo encima de Miraflores. Pudiese literalmente Donald Trump bajar en una cuerda, montarse en Miraflores, tocar Miraflores, así como si fuese un challenge, un desafío viral. Vamos a tocar Miraflores, ¿ok? No le haría nada. Entonces, ahora también hubo un reporte que salió que los chavistas están compartiendo con esto una muestra de que los leales a Maduro no se doblegan. Los federales intentaron engañar a un piloto de Nicolás Maduro para que traicionara al líder venezolano, ¿ok? Este reportaje sale de la AP el día de ayer. Y habla sobre cómo hasta el mes pasado un agente federal había estado intercambiando mensajes de texto con el piloto personal de Maduro como parte de un audaz esfuerzo por convencer al aviador de que volara secretamente al dictador venezolano a un lugar donde pudiera ser arrestado por las autoridades estadounidenses. Entonces, resulta que el ex agente de investigaciones de seguridad nacional, Edwin López, fue la persona que planeó esta estrategia. Esto ocurrió cuando en el 2014, en abril del 2014, entonces, esto fue durante la presidencia de Joe Biden, ¿ok? Cuando recibió un aviso mientras trabajaba en la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana de que 2 de los aviones privados de alta gama de Maduro y varios de sus pilotos se encontraban en el país mientras las aeronaves eran sometidas a reparaciones. López centró sus esfuerzos en un piloto en particular, el general venezolano Bitner Villegas, quien transportaba regularmente a Maduro por todo el mundo. Villegas, miembro de la Fuerza Aérea Venezolana y de la Guardia de Honor de Élite, Maduro había transportado al dictador sudamericano a países como Irán, Cuba y Rusia y se lo había visto en la cabina con el dictador en un video publicado en línea por el propio Maduro. Estas imágenes aquí, ¿ok? Ahora, resulta que en una escena digna de una película de espías, dice New York Post, López se reunió con Villegas en un hangar de un aeropuerto de la República Dominicana donde el piloto fue grabado subrepticiamente, dale. No había escuchado esa palabra en mucho tiempo, subrepticiamente, y se le prometieron riquezas si podía entregar a Maduro a las autoridades federales. Villegas abandonó el hangar sin llegar a un acuerdo con los federales, pero dejó su número de teléfono antes de que regresara a Venezuela. Sigo esperando tu respuesta, escribió Edwin López en un mensaje de texto el 7 de agosto a Villegas. Revisado este mensaje de texto por la AP. El agente de seguridad incluyó un enlace al anuncio del Departamento de Justicia sobre una recompensa de $50 millones por la captura de Maduro. Entonces, básicamente, esto era algo de que, mira, vas a ser increíblemente rico si nos lo entregas, ¿verdad? Te damos los 50 millones. Ahora, resulta que tras ofrecer la recompensa de $50 millones, López envió otro mensaje de texto a Villegas señalando que aún quedaba tiempo para ser el héroe de Venezuela y estar del lado correcto de la historia. Pero entonces, resulta que este sujeto se retira, Edwin López se retira en julio de este año, pero él continúa inclusive después de retirarse, hasta el mes pasado, hasta septiembre, contactando una y otra vez a este piloto y nada, no le responden, ¿ok? El 18 de septiembre, López notó que una cuenta de seguimiento de vuelos en Twitter había publicado un mapa de la ruta que había recorrido un Airbus vinculado a Maduro sobre Caracas. Y dice, ¿a dónde se dirige?, escribió López al piloto de Maduro. Llegado a este punto, Villegas aparentemente se había cansado de la gente llamándolo cobarde. Los venezolanos somos de otra calaña, escribió Villegas. Lo último que somos es traidores. Entonces, hay varios detalles. Primero, esto a mí, mucho más que una operación así grande, que está orquestada por la totalidad de la inteligencia estadounidense, que resulta que la seguridad nacional estadounidense estaba concentrando gran parte de sus recursos a esta operación particular, esto lo que me suena es que una gente tenía esta idea y pidió autorización para tratar de hacerlo y listo, dijeron, ok, bueno, si estás autorizado, envíale mensaje de texto a este sujeto, vamos a ver si lo logra, ¿ok? Apunta el mensaje de texto. Desde el punto de vista del precio,
de la logística para poder hacer un plan como este, que literalmente se basó en enviar mensajes de texto, ¿ok? Una y otra vez. No hubiese sido algo, a mi parecer, muy difícil de lograr, muy difícil de obtener. Y la recompensa pudiese haber sido, en efecto, la entrega de Maduro, ¿ok? Eso es lo que me suena. Me suena como un agente haciendo algo que a él se le ocurrió, ¿ok? No me suena como una operación hecha a gran escala. Lo que me hace pensar, ya ese es el caso, es que inclusive después de retirarse Edwin López, continúa enviando los mensajes de texto. Eso reafirma la postura de que Edwin López estaba comprometido a tratar de todavía lograr este objetivo, a tratar de todavía lograr lo que él había tratado de hacer durante casi un año, bueno, un año ya para ese momento, para julio de este año cuando se retira, empezó en abril del año pasado, y pues no había funcionado, pero él estaba comprometido a continuar intentándolo porque él todavía tenía acceso al número de teléfono del piloto, ¿ok? Y la razón por la que lo digo es porque esto no es que el régimen chavista logró evitar un atentado a gran escala, una intervención que los estadounidenses, el gobierno estadounidense había hecho esta gran operación con toda la inteligencia disponible. La CIA orquestó un atentado y lograron evitarlo. Esto me parece simplemente una gente trató de hacer algo de la forma más cutre posible y no funcionó. Pero hay otro detalle que me parece curioso. ¿Por qué le tomó al piloto súper leal de Maduro más de un año decirle, mira, deja de escribirme? ¿Me parece eso un poco extraño? Si supuestamente este piloto es tan leal y él en ningún momento pensó en doblegarse, primero, ¿por qué le entrega el número de teléfono siquiera a Edwin López para empezar? O sea, si tú no tienes ninguna intención de en algún momento doblegarte o volteártele a Maduro, entregar a Maduro, ¿por qué le das tu número de teléfono a un agente estadounidense? Y segundo, ¿por qué pasas más de un año permitiendo que este tipo te envíe mensajes de texto? Eso lo que me hace pensar es que Edwin López estaba hablando con alguien que estaba seriamente considerando qué es lo que estaba en su mejor interés. Y pasó tanto tiempo considerándolo que dio cabida a una operación como esta de mensaje de texto durante más de un año, casi un año y medio. Una vez más, eso a Maduro debería preocuparle bastante. Debería preocuparle bastante. Porque eso a mí no se me hace una muestra de lealtad en absoluto. Imagínense ustedes, yo tengo una persona que está trabajando conmigo y yo me entero que durante los últimos 16 meses esa persona ha estado entreteniendo siquiera a una persona que ha estado pidiendo que vaya y me haga algo, que me sabotee de alguna forma. Yo hubiese esperado que al primer mensaje me dejan saber, al primer mensaje cortan toda comunicación. Y una vez más, ustedes quizás están pensando, Aquaviva, pero ¿qué si el régimen chavista sabía que esto estaba ocurriendo y el piloto le había dicho el primer momento a Maduro y simplemente ellos dijeron, continúa viendo a ver qué te dice, a ver qué información le sacas? Pero las publicaciones, los mensajes de texto que han sido publicados hasta ahora por Associated Press no muestran absolutamente ningún indicio de una intención investigativa, ¿verdad? De parte del piloto de Maduro, de tratar de sacar la información. Mira, pero ¿cómo lo haríamos? ¿Y qué están planeando? ¿Qué piensan hacer con respecto a Venezuela? ¿Van a incursionar? Entonces, pareciera ser simplemente que durante un año y medio este sujeto estuvo recibiendo mensajes de texto de un agente estadounidense sin sacar nada a cambio, lo cual nuevamente me hace pensar que Maduro no lo sabía. ¿Ok? Ahora, también tengo que hablar de otro sujeto que trató de hacer una operación cutre y hedionda, de sacar al régimen chavista, la operación hedionda de Jordan Goodrow, porque Diosdado Cabello y compañía han estado utilizando las entrevistas que ha estado dando Jordan Goodrow en las últimas semanas como nuevamente una muestra de que todo esto es parte de un complot en su contra, orquestado por Estados Unidos y el Estado Profundo y las operaciones de falsa bandera y esto y lo otro. Y pues les quiero mostrar primero un fragmento de una entrevista que publica Diosdado Cabello y después les voy a mostrar un fragmento de la entrevista que le hice yo a Jordan Goodrow, ¿ok? Ahora, me gustaría por lo menos poderles mostrar lo que quiero mostrarles, pero actualmente mi navegador está congelado, ¿ok? Así que estoy haciendo filibusteo. Ok, ahora sí, vamos. Estados Unidos de Latin Times, ex Moina Verde, detrás del fallido golpe de Estado en Venezuela, afirma que la CIA diseñó el cartel de los soles hace décadas. Jordan Goodrow, ese es el tipo de Gedeón. Ese tipo se le fue el yoyo y echó el cuento de todo lo que sabe. Tengo otro de Venezuela reposteando. Mercenario Jordan Goodrow revela nexos de Leopoldo López, Lester Toledo con la CIA y la inteligencia colombiana. Ok, ahora miren, yo sigo esperando hasta el día de hoy que él comparta las pruebas que yo le pedí hace ya más de 6 meses, cuando tuvimos la entrevista,
la entrevista en la cual salió este fragmento que están a punto de ver, en el que yo le pregunto, ¿cómo es eso que tú supuestamente tenías la aprobación para hacer esta operación de parte de Donald Trump? Y ahora, ¿dónde está ese video? Vale? Estoy teniendo problemas técnicos aquí. Tenía el video abierto y ahora no lo encuentro. Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está el video? Miren, esto realmente ha sido un video sin pies ni cabeza. ¿Ok? Me disculpan, sin pies ni cabeza. Ok, vamos a ver. Tengo este fragmento abierto. No sé cuál de los dos es este. Habían dos que les iba a mostrar. Al parecer hay uno solo. Observen. What your point is, dude. That's because you're not listening. You're too focused You don't on listen to just me either. arguing without knowing who you're speaking to. Arguing? You won't you let me tell finish you say my my guys are point. crazy. Like, what are you talking about? I'm going to defend You've my men. said that, Jordan. You're not a soldier. Jordan, you're never you've gonna said fight for that. your country. You've said that. Never. You're never When did going I to. say your guys You're were one crazy, of many Jordan? Venezuelans who talk and talk. Jordan, and talk when and did I talk. say your You're guys never were gonna crazy? do anything, man. When did Ever. I say your guys were crazy? That's what you've been. When you're did I bad say it, guys. Jordan? Jordan, You be very implied it. That's an specific. implication, You're a serious bro. person, That's the right? You're a serious person. implication, right? When did I These say guys that? had 8 rifles and 2 boats. How That many is rifles your did they fault, have Jordan. when Washington You were the crossed the mastermind Potomac? of it. That's your Strategist? fault, not theirs. That's your fault. What is idiot? That's my What's point. My fault? That's my point. That What's you your sent point? these guys out What's to die and the get mission? captured by the Chavismo What's the regime mission? with no weapons while What's the you were in mission, America. stupid? That's my What's point, the mission? Jordan. What's the mission? Entonces, nuevamente, ese no era el fragmento que les quería mostrar. Y por cierto, esa música no la puse yo, lo puse uno de los editores de video que tengo. ¿Vale? Pero este sujeto está diciendo, no, pero ¿cuál era la misión? La misión era sacar al régimen chavista. Y yo le dije, mira, pero o sea, si tú envías a unas personas que no tenían siquiera armas, que no habían siquiera comido, no tenían para comer, ¿sí? Porque este tipo no les había financiado la operación que estaban haciendo y los había llenado de falsas promesas, entonces tú fuiste responsable de las personas que perdieron la vida tratando de sacar al régimen chavista, que fueron engañados, que fueron hechos a creer que Estados Unidos lo estaba respaldando y que Estados Unidos estaría justo encima de ellos, ¿ok? Cuando ellos estuviesen entrando a territorio venezolano. Por ejemplo, algunas de las mentiras confirmadas de parte de Jordan Goodrow fueron que él había dicho que él tenía más de 300 combatientes enlistados para esta operación, cuando en realidad solo había como 60 como máximo, esto confirmado por la inteligencia de Estados Unidos. Él dijo que la administración de Donald Trump estaba al tanto o había aprobado la operación, algo que nuevamente, ese era el fragmento que les quería mostrar, donde yo le digo, mira, tú le exigiste a JJ Rendón que te pagara 1.5 millones de dólares, que era el pago inicial, y no te lo estaba pagando, inclusive hiciste que tu abogado enviara mensajes amenazadores a JJ Rendón y a Juana Guaidó para que te pagara tu plata, y ahora dices que no necesitabas el dinero, porque él dijo, no, bueno, yo no necesitaba el dinero, y le dije, entonces, ¿por qué pediste la plata entonces? ¿Por qué lo pides? Y dice que no lo necesita, y él dice, no, porque no me hacía falta, y le dije, ok, pero si no te hacía falta, entonces, ¿cómo explicas que inclusive reportado por medios como The Guardian y Associated Press, las personas que estaban haciendo esa operación en las semanas antes, mientras que estaban entrenando en Colombia, estaban sin siquiera poder pagar por la comida? No tenían ni dónde hospedarse, no tenían ni cómo pagar el alimento antes de hacer una operación para sacar al régimen chavista cuando no tenían siquiera armas. Estaban compartiendo un arma entre 5 personas, ¿ok? También después él aseguró que Richard Branson, el millonario británico, estaba apoyando, financiando el plan. Obviamente Richard Branson es un izquierdista de toda la vida. ¿Quién va a creer eso? Richard Branson más bien una persona que solía elogiar a Hugo Chávez, ¿ok? Dijo también que iba a recibir apoyo aéreo militar directo de parte de Estados Unidos. Le dijo eso a los hombres que se enlistaron a esta operación cuando no existió nunca ningún tipo de respaldo militar de parte de Estados Unidos. Dijo que unidades grandes del ejército venezolano ya estaban listos para desertar y unirse a esta operación. Eso tampoco terminó siendo cierto. Dijo que Juana Guaidó había aprobado completamente la operación. Resultó ser que Juana Guaidó había aprobado en la etapa inicial que se pudiese desarrollar una estrategia, pero no terminó aprobando la estrategia una vez que se había presentado. Después declaró también en la televisión en Estados Unidos, y esto fue lo que lo volvió viral, esto fue lo que dio la premisa para que Vice News le hiciera un video en YouTube, que aparece la operación de cambio de régimen más espectacularmente fallida y fracasada jamás hecha. Porque mientras que el tipo, Jordan Goodrow, está bien resguardado, está muy lejos de lo que estaba pasando en Venezuela, con los hombres a los que él había enviado, él
está en la televisión haciendo entrevistas para distintos medios, dejándoles saber a todos que la operación había sido un éxito y que ya se había logrado obtener control del territorio venezolano y que ya estaban rumbo a sacar a Maduro y entregarlo a las autoridades estadounidenses. ¿Ok? Y lo que terminó ocurriendo es que ni siquiera pudieron llegar a la orilla antes de que le dieran de baja a varios y capturaran a los demás. ¿Ok? Después también en el debate que tuvimos, él mencionó el tema de que Cliver Alcalá es una persona que está arrestado por haber ayudado a financiar a la FARC. En realidad ese sí era un venezolano noble, un héroe venezolano. ¿Ok? Entonces, en fin, después de ustedes ver esa entrevista, voy a volver a dejarlo vinculado en este video si quieren escucharlo completo. Cualquier nivel de credibilidad que puedan pensar que tiene ese sujeto, pues, bueno, vean la entrevista y díganme que siguen pensando que lo tiene. Pero entonces los chavistas han estado utilizando las declaraciones de este tipo en los últimos días. Hay una cosa bastante curiosa también. Él está metido en una nueva controversia porque él todavía enfrenta cargos por tráfico de armas relacionados a esta operación. Y resulta que se anunció unas semanas atrás que los fiscales federales buscan devolver a custodia a Jordan Gurdou, argumentando que corre riesgo de huir de Estados Unidos después de que supuestamente amenazara a una cineasta que pagó una fianza de $2 millones por su liberación. A pesar de las objeciones de los fiscales, un juez de Tampa ordenó el año pasado la liberación de Jordan Gurdou pocas semanas después de su arresto por cargos de contrabando de armas relacionados con el fallido intento de golpe de Estado. La cineasta Jean Gatien había ofrecido su apartamento en Manhattan, valorado en $2 millones como garantía. En una presentación judicial del viernes, la fiscalía declaró que el tribunal probablemente habría mantenido a Gurdou en prisión preventiva de haber conocido un acuerdo paralelo no revelado mediante el cual el 3 veces condecorado con la estrella de bronce entregaría a su abogado importantes criptos y otros activos para mitigar el riesgo financiero de ella. Gatien es codirector de Hombres de Guerra, el documental que se publicó al respecto de este sujeto. También, ahora Gatien presentó una demanda la semana pasada declarando que Gurdou la ha amenazado e intentó obtener declaraciones difamatorias sobre ella de personas no identificadas para impedir que rescindiera el acuerdo de fianza. No voy a volver a la cárcel, escribió Gurdou a Gatien en un mensaje de texto que incluyó, entre otros, intercambios llenos de palabrotas como parte de su solicitud para que lo liberaran de la fianza. Entonces, Gurdou dice que esto fue simplemente una relación amorosa que él tenía con ella, que era una relación tóxica y que simplemente él quiere liberarse de su control, ¿ok? Pero nuevamente, el tipo tiene muchos problemas. Por cierto, él estaba haciendo también una recaudación de fondos que ahora ya se desapareció de la internet. Ahora lo que aparece es una billetera de criptos a la cual le pueden enviar donaciones para ayudarlo a cubrir sus gastos legales. Y yo asumo que la razón por la que ya no existe esa recolecta de fondos que tenía el número que se había podido recaudar hasta el momento públicamente es porque el número era ridículo. Él había, si no me equivoco, logrado recaudar como $1,000 para el momento en el que lo vi por última vez, justamente cuando tuve este intercambio con él. Entonces, al parecer, el tipo decidió hacerlo por medio de cripto, ¿okay? Para que fuese más difícil saber exactamente cuánto había recibido. Pues nuevamente, un sujeto como ese tiene muchas razones por las cuales él quiere, en efecto, vender esta narrativa de que hay todo este complot y yo lo sé, yo lo voy a exponer para ver si puede sacarle más provecho al respecto, para ver si puede hacerse más reconocido y ganar más recaudaciones que le ayuden a pagar sus honorarios legales, que yo asumo deben estar en montos bastante altos actualmente, porque nuevamente le enfrenta cargos muy serios en Estados Unidos. Ahora, vamos a también hablar, ya para ir terminando este video que ha sido demasiado largo, ¿vale? Larguísimo. Pero bueno, miren. Hay personas que me han estado criticando sobre lo ocurrido en las últimas semanas porque dicen, Acquaviva, has cambiado de parecer, ahora es un vendedor de humo, Acquaviva, ahora estás diciendo que viene la intervención inminente. Mi porcentaje sigue siendo el 42%, ¿ok? Ha aumentado, pero sigue siendo el 42%. Y es un porcentaje que no es de una operación de cambio de régimen abierta. Es un porcentaje de un ataque quirúrgico, ¿ok? Lo que yo pienso es lo primero que va a ocurrir. Lo primero que va a ocurrir es que Donald Trump va a ordenar un ataque quirúrgico a una base donde se almacenan sustancias en Venezuela. A partir de ese momento, Donald Trump va a ver la respuesta o falta de ella de las Fuerzas Armadas venezolanas. Y acorde a cuál sea esa respuesta, él va a tomar el próximo paso de si esto va a ser una operación de cambio de régimen abierta o no. ¿Ok? Esto es lo que yo pienso. Pero sigo pensando que es lo menos probable. 42% se está acercando a ya estar en paridad, ¿ok? Pero 42% sigue siendo la opción menos probable. Hay personas que dicen, Acquaviva, pero tú afirmabas que Donald Trump no se iba a meter en Venezuela. Sí, lo afirmé en la primera presidencia y terminó siendo cierto. Si yo fuese a afirmarlo nuevamente ahora, ustedes tendrían que entonces saber que yo no estoy diciendo lo que digo, porque lo creo, desde el punto de vista de lo que puedo percibir y lo que veo, acorde a cómo
logro trazar mis ideas. Si tú eres un opinador político y tú ves que algo está en pleno desarrollo, tú obviamente vas a hacer un análisis acorde a lo que estás viendo. Vas a hacer un análisis acorde a toda la información que tengas disponible, ¿ok? Al contexto histórico, a lo que está ocurriendo ahora, a lo que pudiese pasar, lo que ha pasado antes, escenarios similares, etc. Ese es el trabajo de ser un opinador o un analista político. Si no, lo que eres una persona que simplemente sale a decir lo que piensa sin importar lo que está ocurriendo. Esto sería lo mismo que una persona que nunca ve las noticias, pero habla de política todos los días. En tal caso, tú sabrías, yo no estoy escuchando la reacción y la opinión de una persona viendo lo que está ocurriendo en pleno desarrollo todos los días y analizándolo. Yo estoy escuchando un demagogo que dice simplemente lo que él cree, sin importar lo que pase o no pase. Yo lo que he estado viendo en los últimos meses, especialmente la escalada de la intensidad de las últimas semanas. El discurso de Donald Trump al respecto de Maduro, que ya no es uno de que Maduro es un criminal porque se robó las elecciones, que Maduro es un criminal por el TDA, que Maduro es un criminal por el narcotráfico, que Maduro es un criminal por esto, lo otro. No, ahora es inclusive Maduro está alineado con Irán, Maduro está alineado con China, China la influencia, está siendo utilizado Venezuela como un trampolín para atacar a Estados Unidos, etc. Todas estas son palabras mayores. Cuando sale el subjefe de gabinete de Donald Trump, Stephen Miller, a decir que Maduro está en el mismo nivel y los de Maduro están en el mismo nivel que los de Al-Qaeda y el Estado Islámico, ese discurso significa que exactamente. Cuando Pete Hegseth, secretario de Guerra, dice lo mismo. Cuando el secretario de Estado Marco Rubio dice lo mismo. Cuando muchos de los republicanos más importantes en el Congreso dicen lo mismo y están ahora saliendo a hacer entrevistas para hablar específicamente del tema venezolano, para reafirmar la postura de que este régimen venezolano es el más nefasto y más terrible de la actualidad. La amenaza más grande a los Estados Unidos en la actualidad. ¿Okay? ¿Por qué lo están haciendo? Esos republicanos no salen a hacer entrevistas en los medios de comunicación haciendo todos los mismos argumentos y los mismos puntos sobre un tema particular, a menos de que esto haya sido ordenado por la cabeza, por Donald Trump. Así es como ocurre. Donald Trump envía el mensaje: yo quiero que esta narrativa sea la que ustedes estén imponiendo esta semana. Salgan y den entrevistas a todos los medios de comunicación y hablen sobre este punto. Este es el punto a enfatizar. Estas son las palabras que tienen que utilizar. Entonces, yo que veo todas esas entrevistas, yo que escucho las declaraciones de todos estos republicanos y todos estos políticos en general todos los días de mi vida, porque esto es lo que hago, esto es mi trabajo. Entonces, en efecto, yo los escucho hablando y yo veo que están usando las mismas palabras. Y yo sé que eso no es una coincidencia. Entonces, yo lo que estoy pensando es que Donald Trump está preparando el escenario para, en efecto, hacer lo que yo ahora le doy 42% de probabilidades de que ocurra. ¿Por qué no lo aumento? A que sea una mayoría. Porque ahí estaría pecando del efecto, acercarme un poco a la venta de humo. ¿Okay? Yo puedo pensar que quizás el porcentaje debería ser un poco más alto, pero no estoy dispuesto a categóricamente afirmarlo. Hace falta un par de cosas. Si un par de cosas más, un par de cosas mínimas, ¿ok? Un par de cosas mínimas más ocurren, el porcentaje va a pasar de 42% a mayoría. Y nuevamente, yo soy una de las personas más, como le quieran decir, pesimistas, cínicas, lo que sea, de la política venezolana. Y lo he sido durante 10 años. Y resulta que en la política venezolana, en los últimos más de 10 años, la persona más cínica fue la persona que estuvo más del lado correcto más veces. Porque resulta que en cualquier escenario no va a pasar nada, no va a ocurrir nada. Pero resultó siendo exactamente lo que pasó. ¿Okay? Pero actualmente yo no puedo ver todo lo que está pasando y decir, ay no, definitivamente esto no va a llevar a nada más. Y si no más que por una razón, yo no puedo decir eso. Y esa razón es que Donald Trump estaría permitiendo de gratis, que el régimen chavista le vuelva a ver la cara de huevón. O la cara de pendejo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Donald Trump ya sabe que en la primera presidencia él hizo todo lo posible para sacar al régimen chavista y no lo logró. Y el régimen chavista estuvo casi una década más en la presidencia. Casi una década más en el poder. Ahora Donald Trump vuelve a enfatizar, inclusive con mucha más fuerza que en la primera presidencia, el tema de Venezuela. Hace toda esta muestra de poder, envía todos estos buques de guerra, envía todos estos cazacombates, estos bombarderos nucleares estratégicos, los pone a sobrevolar cerca del territorio venezolano. Tiene al USS Gravely atracado allí en Trinidad y Tobago. Tiene a los Marines en Trinidad y Tobago haciendo prácticas militares. Tiene a todo su gabinete y a todas las figuras más importantes del Partido Republicano haciendo declaraciones sobre el que Maduro es el peligro más grande del mundo. ¿Okay? Ya casi está que salen a decir que Maduro está a pocas semanas de tener armas nucleares. Está que sale Benjamin Netanyahu a decir que Maduro está a días de tener armas nucleares. ¿Okay? Entonces, cuando yo veo eso, yo digo, pero Donald Trump, entonces, ¿qué pretende? Que si resulta que el chavismo no se quiebra de forma interna,
Él simplemente va a decir, bueno, lo tratamos y nos vamos. Y todo esto, toda esta muestra de fuerza habrá sido en vano. Y Maduro puede nuevamente salir en televisión y decir, bueno, se retiraron, ven, nadie puede aquí con la revolución, nadie puede con el chavismo. Volvimos a vencer a los gringos. Y que Maduro lo va a permitir de gratis, sin nadie haberlo obligado a hacer lo que está haciendo. La razón por la que están moviendo estas fuerzas al Mar Caribe desde el inicio fue justamente con el tema de Venezuela. Nunca se trató de impedir el narcotráfico, todos nosotros lo entendemos. Nunca se trató de impedir que los carteles, nada de eso, eso es pura paja, puro cuento. Siempre se trató sobre el tema venezolano. Entonces, ¿qué? Va a simplemente decir de aquí al fin de año, bueno, no se pudo. Volvamos a casa. Y esos buques no se pueden quedar en el Mar Caribe por siempre. Entonces, eso es lo que me hace pensar que por mucho que durante tantos años yo he sido el principal que ha dicho, esto es humo, esto es pura paja, esto no va a ocurrir. Actualmente, si yo, viendo lo que veo, fuese a decir algo más, que bueno, se está volviendo cada vez más probable que veamos algo que no habíamos visto en los últimos 10 años, algo que no habíamos visto nunca en nuestras vidas, que es un ataque de un gobierno estadounidense en territorio venezolano, directamente, con nombre y apellido, no con agentes de la CIA, no con la operación Gedeón, no con esto, con lo otro, con nombre y apellido. Entonces, una vez más, o sea, me pueden criticar, pueden decir que estoy vendiendo humo, pueden decir que me estoy volviendo igual a los que yo he criticado durante tantos años. Ok, les tengo que decir lo que yo veo, ok. Les tengo que decir lo que veo. Si no, ¿qué propósito tienen que consuma mi contenido? Si yo estoy simplemente hablando de lo que yo pienso va a ocurrir sin apegarme a lo que está pasando frente a mis ojos. Ahora, otra cosa, tengo que decir también. ¿Por qué hay personas, yo he escuchado personas que hacen este comentario, me parece un comentario tan balurdo. Disculpen si algunos de ustedes que son seguidores de larga data han hecho este comentario, o siquiera si lo han pensado. Pero si lo pensaron, son balurdos también, ¿ok? Me disculpa. Sean menos balurdos la próxima vez. El pensamiento, la idea, la opinión es, ay, pero Donald Trump, ¿por qué simplemente no lo hace? ¿Por qué todas estas cosas está sobrevolando? ¿Por qué no lo hace? Les explico. Por mucho que los venezolanos quisiéramos que Donald Trump simplemente diera la orden de sacar al régimen chavista, y lo hiciera, y listo, y nos resolviera el problema, ¿ok? Donald Trump tiene que pensar también en lo que está pasando en su país. Porque yo sé que muchas veces venezolanos pueden dejar pasar, cuando están pensando TPS, cuando están pensando sacar el régimen chavista, pueden dejar pasar el temita, el pequeño detalle, de que Donald Trump no es el presidente de Venezuela. Yo sé que eso se les olvida muchas veces a venezolanos cuando hacen este tipo de comentarios. Pero Donald Trump es presidente de Estados Unidos. Y en Estados Unidos resulta que la gran mayoría de las personas no quiere operaciones de cambio de régimen. Tú pudieses tener a literalmente Lucifer en el gobierno de un país y le preguntarías a la mayoría de los estadounidenses, ¿tú piensas que deberíamos sacar a Lucifer de la presidencia en este otro país? Y la mayoría diría que no. Porque no tiene nada que ver sobre si ese ciudadano estadounidense piensa que ese otro gobierno de otro país es nefasto, es terrible, es horrible. Muchas veces piensan justamente eso. Están al tanto de que son gobiernos terribles, dictaduras tiránicas, horribles. Eso no significa que quieren que su país, que Estados Unidos, utilice sus recursos, que envíe a su gente, que se arriesguen ellos para hacerle el trabajo a otro país, para hacerle la ayuda a otro país. Especialmente porque tienen el historial de los últimos más de 30 años de intervencionismo, de llevar la democracia estadounidense a otros países, y el resultado en la gran mayoría de los casos ha sido desastroso para Estados Unidos. Desastroso para la geopolítica de Estados Unidos, desastroso para la economía de Estados Unidos, desastroso para la política interna de los Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, actualmente lo que nosotros tenemos son cosas como estas. Esto fue un análisis que se hizo durante los ataques a Irán por The Washington Post. Apoyaría o supondría que Estados Unidos utilizara la fuerza militar para intentar derrocar al gobierno de Irán. 48% se oponen. Pero no solo 48% se oponen, sino que resulta que de republicanos, 36% está de acuerdo, 35% inseguro, 29% se opone. Entonces, casi la misma cantidad de personas se oponen a la cantidad de personas que están de acuerdo. ¿Okay? Esto es Irán. Irán, el que ha sido llamado durante los últimos más de 10 años el enemigo número 1 de Estados Unidos. ¿Okay? Y ese es Irán, el que la gran mayoría de personas piensan es una amenaza para Estados Unidos. Especialmente la gran mayoría de republicanos. ¿Okay? Y ese es Irán, el país que la mayoría de los republicanos estaban de acuerdo con que Donald Trump realizara este ataque. ¿Okay? Los ataques a las bases nucleares. La gran mayoría de republicanos estaban de acuerdo con que Donald Trump realizara esos ataques. Y sin embargo, solo un porcentaje menor de la mitad
de ese porcentaje que estuvo de acuerdo con los ataques, estaba de acuerdo con una operación para sacar al régimen iraní. ¿Ok? Desde ese punto de vista, Irán tiene mucho más reconocimiento de nombre en Estados Unidos que Venezuela. Muchas más personas entienden que Irán es terrible, Irán es horrible, Irán es el monstruo de las tinieblas que Venezuela. ¿Ok? Venezuela sí es muy prevalente, se ha vuelto cada vez más prevalente, pero menos personas saben si Venezuela es un aliado o no que personas que sepan si Irán es un aliado o no. ¿Ok? Y aún así, resulta que una encuesta hecha a finales del mes de septiembre por YouGov pone que la mayoría de los estadounidenses están en contra de una operación para sacar a Maduro del poder. ¿Ok? Según los partidos, la gran mayoría de demócratas, pero también la mayoría de los republicanos está en contra de sacar a Maduro con una operación militar estadounidense. 38% en contra, 34% a favor, 28% inseguros. Entonces, Donald Trump sabe todo esto que yo acabo de mencionar. Donald Trump sabe que la frase cambio de régimen le genera urticaria, le genera gastritis al estadounidense promedio, sin importar si es demócrata o republicano. Entonces Donald Trump no puede darse el lujo de decir, vamos a hacer un cambio de régimen, vamos a sacar a Maduro, porque Maduro nuevamente puede ser reconocido por un estadounidense como terrible, como un criminal, como un dictador, pero al mismo tiempo ese mismo estadounidense, más veces que no, va a decir, pero eso no significa que yo quiero que mi gobierno vaya y lo saque a la fuerza. ¿Ok? Entonces, Donald Trump, sabiendo eso, ha tenido que hacer todo el esfuerzo posible para primero tratar de quebrar de forma interna al chavismo, que le hagan el trabajo ellos, con Donald Trump solo ponerles presión, meterles miedo. De eso no funcionar, como hasta ahora no ha funcionado, Donald Trump tomar el próximo paso y hacer un ataque quirúrgico en territorio venezolano, él necesita el pretexto, necesita la justificación. Hasta ahora el régimen chavista ha estado haciendo lo que el régimen chavista en realidad debería hacer, que es mantenerse así, ¿verdad? Así, no vamos a hacer nada, no nos vamos a alzar, no nos vamos a envalentonar, vamos más bien a dar pena, vamos a dar pena, ¿ok? Please, 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 no crazy war. Y ni siquiera considerando que, mira, vamos a atacar, vamos a hacer una muestra de que no sé, esto no lo permitimos, porque saben lo que ocurriría. Y saben que Donald Trump está, pero desesperado, porque el régimen chavista le dé una excusa, le dé una justificación para ordenar una operación militar en Venezuela. Que le dé una operación para hacer un panorama tipo Panamá. ¿Ok? Operación causa justa. Entonces, si Donald Trump no tiene esa justificación directa otorgada por el régimen chavista, lo próximo que sigue es hacer que se vea como un peligro inminente el tema venezolano desde el punto de vista del narcotráfico. Que se vea como un peligro inminente con ese discurso y hacerle creer a los estadounidenses que, bueno, tuvimos que hacerlo porque esto estaba saliéndose de control y porque piensen en las víctimas de las sustancias cada año y el cartel de los soles y el tren de Aragua y esto y lo otro. Pues nuevamente es un poco más difícil de hacer. Es un poco más difícil de vender esa narrativa, especialmente cuando la gente tiene acceso a la información. Información que inclusive salió del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que habla sobre la fuente principal del ingreso de la sustancia más peligrosa en la actualidad en Estados Unidos, que es el fentanilo, y la fuente principal de lejos es México. Casi nada viene del Caribe, que hay mucho menos de Venezuela. La sustancia más peligrosa en la actualidad en Estados Unidos es esa, viene con los químicos de China, elaborado en México, entra a Estados Unidos. Entonces, por eso es que Donald Trump no puede simplemente no puede simplemente ir y resolver el problema. Pero bueno, miren, vamos a ver lo que pasa. Con eso sí, me disculpan el video tan largo, me disculpan las mil y un tangentes, ¿ok? Pero bueno, miren, antes de terminar les recuerdo, si quieren empezar a navegar de forma segura y anónima, según se utilizar el patrocinador de este y tantos otros videos, CyberGhost VPN. Lo mejor de todo es que si utilizan el vínculo de la descripción no solo están ayudando a este canal, sino que también están obteniendo 4 meses de descuento, 4 meses gratis, 83% de descuento, atención al cliente 24/7, política de devolución de dinero, para que estén plenamente satisfechos con el servicio, como estoy seguro que lo estarán. Miles y miles de personas en la audiencia ya utilizan CyberGhost VPN, así que ustedes no esperen más, empiecen a resguardar sus datos hoy mismo con el vínculo en la descripción. Hasta la próxima, mi gente. Paz.